Hablen. ¡Hablen! Feliz día del padre, demonios, monstruos y demás. Es importante que alguien valore lo que significa ser padre, más aún cuando la madre siempre prevalece por encima de nosotros. A nosotros nos toca simplemente dar un real consejo a nuestros hijos cuando corresponde, ayudarlos, despertarnos a las 3 de la mañana, procurar Villegas para que puedan hacer lo que necesitan hacer sin que nos vean mucho y alcanzar sus propósitos o ayudarlos a alcanzar sus propósitos de vida. Ser padre es una responsabilidad, pero más allá de ello, y lo más importante es que ser un privilegiado total, un privilegio ser padre, el más grande que nos puede dar la vida. Por eso quiero felicitar a todos los padres y sobre todo a aquellos amigos míos que en la mañana han estado planchando, lavando y tendiendo la cama, demostrando que son unos felices pisados. Valga ello, se saluda él. Fuera de eso, el día jueves tuvimos una entrevista o conversación con Joaquín Leguía Dressoli que resultó sumamente interesante en el podcast Dos Chiflados y un Consciente. Ojalá que la puedan ver porque verdaderamente vale la pena. Más allá de lo expuesto, conjuntamente con este video estamos presentando el reel del podcast personal que se va a llamar Hablen por Gonzalo Vidal, donde se tratará de noticias diarias o interdiarias, así como un poco de historia del Perú y del mundo, de tal forma que vayamos aprendiendo una realidad distinta. Hoy día, sin quererlo, me he sentado al lado de dos obras, una de Tupac Amaru y la otra de Palacio de Gobierno. Tupac Amaru, yo no sé si se acuerdan, en todos los libros de historia decía precursor de la independencia. A ver, dijo un ciego, esto era en los 70, gobierno de Velasco, las rebeliones. Tupac Amaru nace en 1738 y muere en 1781, 40 años antes de la independencia del Perú. Un tanto difícil que haya sido precursor de la independencia. Más aún, Tupac Amaru, a quien respeto por supuesto, era un noble, ¿correcto? Era un cacique, era un curaca. Alguien que tenía todo el billete y que además mantenía una relación súper estrecha con la corona española. Un tipo que entre sus negocios tenía aquel negocio de mulas, donde tenía 350 mulas, que en esa época era un montón, y que llevaba justamente todo desde Cusco hasta Lima y las minas de Potosí. ¿Qué es lo que pasa? Que en todas las épocas siempre está la SUNAT presente. En esa época estaba la SUNAT de la corona española, quien decide poner un impuesto al cabala que dañaba absolutamente a Tupac Amaru, a José Gabriel Condorcanqui, y además también se imponen unos impuestos aduaneros por justamente las vías que él recorría. Fuera de ello no se le quiso nombrar Marqués de Oropesa. Tupac Amaru siempre estableció antes de esta rebelión su afecto por la corona española, tanto así que decía viva el rey. Lo que pasa es que le disgustaban los que mandaban dentro del Perú. En este caso, un símil son los gobiernos locales. Por lo menos, Tupac Amaru se daba cuenta de la desgracia que eran unos santos, unos cerrones y demás. Nosotros no nos damos cuenta de nada. Pero su rebelión no se debió a querer colaborar con el universo indígenas y demás y el abuso en las minas u otros, sino que se debió a que se le estaba tocando el propio bolsillo. Lo malo de su rebelión, que llevó sus necesidades y las de otros a las que las unió, fue que Tupac Amaru, al igual que en las marchas que se hacen en el Perú, destruyó todo, destruyó a sus iguales, destruyó las iglesias y demás.
En un momento dado, la corona española lo ataca y lo ataca con ayuda de alguien igual a Tupac Amaru, que era Mateo Pumacahua, otro cacique. Y así es como lo ganan y termina muerto en 1781. Esa es la historia para mí. Al que le disguste bien, pero esa es la historia. Entonces, ¿precursor de la independencia? No. ¿Un rebelde? Sí. ¿Por causa justa? Seguramente, y por causa injusta también. Además de ello está Palacio de Gobierno. Yo no sé si saben, pero Palacio de Gobierno siempre ha estado en el centro histórico, en el mismo lugar. Palacio de Gobierno antes se le decía la Casa de Pizarro porque justamente Francisco Pizarro fue el que estuvo ahí hasta en 1535 se forma. Han existido muchos incendios y terremotos en el Perú, pero hablemos de los cambios de Palacio de Gobierno. Durante los gobiernos de Pierola y Pardo, se arregla Palacio de Gobierno y se va mejorando. Hay incendios y durante el gobierno de Augusto Beleguía, en 1921, es que justamente se hace una refacción del Palacio de Gobierno y se deja sin efecto la Casa de Pizarro. Más tarde, es durante el gobierno de Óscar R. Benavides y con la ayuda del gran arquitecto Malakowski que justamente cambia Palacio de Gobierno de lo que tenemos hoy día. Bastante lindo. Por dentro un tanto guachafo, debe haber sido por algunos presidentes. Prefiero no meterme en un tema que a otros les puede mortificar. Pero yo lo veo lindo. Y en ese lindo palacio va a estar pronto Keiko Fujimori Uchi. Yo no le ensalzo a Keiko Fujimori, pero creo que le va a hacer un bien enorme al Perú. Este cambio que tanto necesitábamos. Donde alguien que se le ataca por ser de ascendencia japonesa, todos tenemos algo de digno de mandinga. Ojalá la selección peruana jugara como la japonesa que la destruye. Es tan peruana como nosotros. Dicho ello, Keiko une. Y únete primero a Rafael López Aliaga Nieto y después tirarse uniendo a los demás. Ojalá. Porque yo no sé obras con quién está. Porque después de todas las candelejonadas que escucho de Belmont, no tiene una guía. Ojalá que le encuentre. Ojalá que el Perú mejore. Ojalá que en el Perú ya no hayan estas rebeliones. Ojalá que en el Perú, de una buena vez, seamos unidos. Eso es lo único que yo deseo, o me deseo por el Día del Padre. Un Perú distinto. Un Perú donde el pendejo se ha dejado de lado. Fuerte abrazo, que se mejoren.